Desde tiempos inmemorables, las personas han creído en la existencia de una figura misteriosa y siniestra que está instalada primordialmente en los rincones más oscuros de nuestras mentes. Todos tenemos la sospecha de que puede existir una figura imposible y aterradora que se hace pasar por nuestro doble exacto, nuestra otra mitad oscura y malvada. Pero, ¿será imaginaria esta figura de leyenda? ¿O será una entidad real que habita entre nosotros? Descubramos la verdad sobre el doppelganger. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar exclusivo, donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Cel y Joe, te abramos las puertas de misterio. Hola, Hey. Joe. Hola a todos. ¿Cómo están todes. todos? Aquí Yo andamos sorprendida otra vez. de cómo Selma dice la presentación, pero ya sí, gente ya ni lo lee, ya se lo sabe de memoria. Yo no me acuerdo. Yo la única vez que la dije me quedé, ¿cómo que cuál era? Y la tuve que repetir, gente. Es que siempre la digo, Joe, era el colmo si no me la aprendí después de quién sabe cuántos sí, claro. capítulos, episodios, o sea, ya sería el colmo. O sea, y creo que al inicio sí le variaban las palabras unas antes que otras y así. Sí, porque eran las primeras veces y como que no te lo habrías aprendido y andábamos experimentando. Pero, hermana, ahora, no, si vieran a Selma ya hasta puede mirar a la pared y perderse ahí mientras dice la presentación y yo tengo que leer el speech porque obvio no me lo aprendo de memoria. Gente, para bravo, que fluya, bravo que las para cosas Selma. fluyan como tienen que fluir. Pero como ya lo escucharon en el speech de Johanna, hoy vamos a hablar de, pues realmente, no sé si decirlo, mito, leyenda, creepypasta, pero es uno de los fenómenos que muchas personas conocen y reconocen a nivel internacional desde hace muchísimo tiempo, desde la antigüedad, de hecho, inclusive hay historias desde la época medieval, y vamos a hablar de los doppelganger. ¿Qué es un doppelganger? Muchos de ustedes ya lo sabrán, otros no tanto. Bueno, para hacerlo así misterioso y más de emoción, les voy a narrar que puede ser un reflejo sombrío, un eco fantasmal o un doble que generalmente se complementa con su protagonista, expresando la idea de unión y separación al mismo tiempo. Es decir, una persona completamente idéntica a ti, espectadora que nos estás viendo, idénticamente a ti, con las mismas mañas, los mismos gestos, en la misma piel, pero que no necesariamente está cerca de ti. Puede existir en este mundo, en este momento, en este año, pero viviendo en otro sitio. Pero muchas veces se dice que esa persona muy parecida a ti, tu doble, es el doble siniestro, el doble malvado, que incluso puede llegar a dañarte. ¿O serás tú ese doble siniestro? Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Eres tú el doble siniestro y nos estás viendo la cara acaso? ¡Selma! Tú eres la doble esperemos siniestra, que no. ¿verdad? Esperemos si que vieran no. La cara, no soy si una vieran intrusa. la cara de Selma. Quizá ya me cachó Johanna. No, fíjate que es súper interesante hablar de los doppelganger porque a pesar de que culturalmente, científicamente se encuentra demostrado que por lo menos tenemos a 7 personas en el mundo que son prácticamente idénticas a nosotros. Imagínense. Y no necesariamente genéticamente tenemos que estar vinculados y no estamos hablando de una cuestión de gemelos. O sea, y no estamos hablando del doble de Juan Gabriel tampoco. Esto es en serio, esto es real. Personas que en serio se parecen a ti, que se caracterizan como tú. Pero los doppelganger, independientemente de que existan estas personas que son muy similares a ti, los doppelgangers se consideran entidades que vienen del inframundo o de otro plano, inclusive pueden ser consideradas una falla en la Matrix, en la cual esa persona inclusive puede vestir idéntico a ti. Dicen que muchas veces cuando esta persona aparece es muy peligroso porque al ser tan idéntico, inclusive podría ser tu reflejo en un espejo. Dicen que es un mal augurio que inclusive podría llegar a morir. Ya estamos hablando no de una cuestión científica, estamos hablando de un espectro que viene a usurparte tu identidad.
que inclusive... Pero fíjense, esa es la diferencia, lo que dice Selma es bien notorio. No es alguien que le dice, ups, sí me parezco a ti, es alguien que sabe que se parece a ti, que sabe que es el intruso y que va a cometer actos que tú no cometerías. Atención, porque eso que dijo Selma es bien importante. Lo que quiere un doppelganger es realmente robar tu identidad, como robar tu vida y todo lo que está alrededor de ella. Es muy difícil saber cómo va a llegar un doppelganger a tu vida. Por eso muchas veces dicen que cuando tú ves una persona que sea muy similar a ti, lo mejor es que te alejes o te retires, porque posiblemente sea una entidad siniestra que quiera realmente pues a ti destruirte o inclusive matarte para poder como adjudicar tu personalidad y él apropiarse de tu vida al 100%. Pero es bien interesante, ¿por qué? Porque en sí el doppelganger viene de una palabra alemana que se puede definir como Doppler, que significa doble, y ganger, andante o caminante. Su forma más antigua es acuñada por la novela de Jean Paul en 1796, o sea, estamos hablando ya de muchísimos años atrás, en el que el doppelganger caminaba al lado. El término se utiliza para designar a cualquier doble de una persona, comúnmente en referencia al gemelo malvado o al fenómeno de la bilocación. En otras palabras, otra persona, igual que tú, en otra zona que no es el sitio en el que nos estás escuchando. Así de simple. Exacto. Dicen que el doble, por ejemplo, lo que viene siendo el doppelganger, es el doble del espíritu, desde la cultura egipcia. Por eso les decía que esto viene desde la antigüedad. No es un suceso que se dio a partir de una tendencia o una moda, como muchos, por ejemplo, creepypastas han salido en la última época. Que han nacido en Reddit o en 4chan, que nacieron ahí los creepypastas. Esto no es así. Esto es más antiguo. Exactamente. Inclusive la cultura egipcia los llegó a llamar por los fantasmagóricos dobles llamados Bardoger de la mitología nórdica. Entonces, este es uno de los vocablos. Inclusive hay una leyenda que hablaban sobre la época medieval y es muy conocida porque creo que posteriormente esto se hizo una pintura, que era una pareja que se encontraban en un bosque caminando y cuando ellos iban caminando encontraron a otra pareja que era idéntica a ellos. Cállate la boca, con la misma vestimenta y todo. Obviamente cuando se percataron, pues lo que hicieron fue tener pánico, miedo, ¿no? Porque pues estás viendo realmente a ti mismo de frente y, sí, o sea, pero tú sabes que no eres tú, ¿me entiendes? Ajá. Y entonces en ese momento, porque estábamos hablando de la época medieval, este caballero o este señor saca su espada como para defenderse. Y defender obviamente a su pareja, y al sacarlo pues se da cuenta que cae como desmayada la mujer con la que iba, pero la mujer se estira como haciendo referencia a que se está muriendo debido a su doble, así haciendo referencia como que se siente mal porque la persona que se parecía a ella le estaba haciendo daño. Dicen que hay una pintura que refleja esta situación y que se encuentra, si está en internet se las pondré en el video para los que nos están escuchando y puedan hacerse una referencia. Los doppelgangers son muy conocidos y existen muchas historias al respecto, a pesar de que no tenemos un trasfondo realmente fidedigno de dónde surgen, quiénes los ideó y de dónde salió la idea de los doppelgangers, independientemente del aspecto científico, porque dicen que son entes que vienen, te digo, ya puede ser del inframundo o inclusive una falla en la Matrix. Qué terror. Imagínate algo que esté expresamente ahí para hacerte daño, usurpar tu lugar y hacer cosas que o sí harías cotidianamente para confundir a los que están alrededor de ti, o algo totalmente diferente. Uno de los casos más famosos, bueno, los que se sabe, es el doppelganger de Emily Sagui. Esta historia fue contada por primera vez por Robert Dale Owen en 1860, lo mismo que decía Selma, estas historias son antiguas, en su libro llamado Footfalls on the Boundary and Another World. Emily tenía 32 años en ese momento, era una muchacha inteligente y atractiva. Apreciaba a todos sus estudiantes y al personal de la escuela. Era profesora, así que ella había trabajado en varias escuelas anteriormente, desde muy pequeña, desde los últimos 16 años de su adultez.
Ella poco a poco empezó a quedar, poco a poco empezó claro el por qué Emily no podía mantener su puesto, es decir, cambiaba de trabajo muy constantemente esos 16 años y la gente decía, pues ¿por qué si eres una excelente profesora? Bueno, quedó claro después de estos hechos el por qué Emily no podía conseguir estar en un empleo por mucho tiempo. Emily Sagui tenía un doppelganger, es decir, un gemelo fantasmagórico, demoníaco, que se hacía visible para que los demás pudieran verla en momentos aleatorios. La primera vez que por ejemplo, estaba haciendo su función y ella de repente la veían en un pasillo cuando a lo mejor podía estar en un aula, ¿no? En el mismo lugar, exactamente. Ese Wow. ser ocupaba el lugar de Emily no sé. en el día en el que ella estaba trabajando, apareciendo en la escuela en el mismo momento en el que ella estaba. La primera vez que se le vio fue cuando estaba enseñando a una clase de 17 niñas. Normalmente había estado escribiendo en la pizarra, de espaldas a la chica, cuando de la nada apareció una entidad en forma de proyección que se parecía a ella y estaba justo a su lado, burlándose de ella, imitando sus movimientos, mientras que todos los demás en la clase podían ver al doppelganger. La propia Emily no podía verlo. De hecho, nunca se cruzó con su gemela, lo que le pareció bien, como diciendo, está bien, mientras menos la vea mejor. Ajá. Y se consideraba un mal presagio ver a esta entidad, como decía Selma, era como un presagio tal vez de tu propia muerte. Este hecho fue muy extraño porque ¿cómo es posible que haya una persona al lado de ti imitándote o burlándose y te están diciendo, profesora, ¿quién es esa señora? Y tú volteas, ¿y cuál señora? No hay nadie al lado de mí. Que sí, efectivamente dicen que cuando aparecen los doppelganger y tú llegas a verlo o puedes verlo, no sé, con alguna vestimenta, por ejemplo, que sea la favorita tuya o cosas así, es que este ente se está burlando de ti. Es como Exacto. una forma de retarte y decirte, eres como inferior a mí. O sea, dicen que los doppelganger sí tienen como esa manía o maña, por así decirlo, de realmente burlarse de las personas a las cuales están robando su identidad. Y eso es curiosamente porque no sabemos qué tipo de ente o ser estemos como tratando con un doppelganger. Perdón que te haya interrumpido, pero no te preocupes. Después de ese primer avistamiento, ese doppelganger fue visto con mayor frecuencia por otros en la misma escuela. Se le vio también sentada junto a la verdadera Emily, comiendo en silencio, imitando a Emily mientras hacía su trabajo diario, y sentado en las clases mientras Emily enseñaba. Una vez, mientras Emily estaba ayudando a uno de los estudiantes a vestirse para un evento, apareció ese mismo doppelganger. Cuando esta estudiante miró hacia abajo, se encontró de forma repentina con esas dos Emilys arreglando su vestido y se desmayó. O sea, fue cuando te vi a ti y a tu doble, adiós, se desmayó, se fue a blanco. El avistamiento de Emily más comentado fue cuando una clase llena de 42 niñas, porque era profesora, con los era suficientes testigos que pudieran como acreditar o demostrar. Imagínate, 42 niñas que estaban aprendiendo a coser la vieron haciendo jardinería. Cuando el supervisor de la clase salió un rato, Emily entró y se sentó en su lugar. Y los estudiantes no pensaron mucho en eso hasta que uno de ellos fue quien señaló a Emily que todavía estaba en el jardín haciendo su trabajo. Es decir, ¿cómo estás tú aquí? Si miren, volteen todos, estás allá también allá afuera, haciendo cosas de jardinería, ¿sabes? Imagínate, yo creo que en algún punto los mismos estudiantes han de haber dicho, se me hace que la maestra tiene una hermana gemela y están jugando como con nosotros mental y emocionalmente, porque a mí se me daría miedo, pero inclusive dicen que los gemelos tienen ciertos rasgos que sí te logran diferenciar uno de otro independientemente de que sean considerados, o sea, si hay algún rasgo que dices, esto lo hace característico de fulanita de tal, o tiene, ¿no? Y en los doppelganger es literal un reflejo al 100% tuyo. Eso es lo interesante. Exactamente igual, exactamente. Estos niños aterrorizados por la otra Emily se quedaron en la habitación, pero algunos de ellos fueron muy valientes y fueron a tocar a la doppelganger. Lo que encontraron fue que las manos podrían atravesarlas, es decir, cuando intentaron tocarla, sus manos atravesaban el cuerpo del doppelganger y sintiendo únicamente lo que parecía un bulto de telaraña o lo que describían como un bulto de telaraña. Cuando intentaban atraparlos, sentían algo que se les enredaba en las manos. Cuando se le preguntó sobre esto a la propia Emily,
ella estaba perdida. Nunca había visto a esa gemela suya que estaba arruinando su vida y por lo tanto tampoco tenía control sobre ella. Lo mismo se había repetido los 16 años anteriores y en todas las escuelas en las que había trabajado anteriormente. Debido a esta entidad etérea, se le pidió que dejara todos sus trabajos anteriores, como se lo estaba comentando. Incluso este trabajo suyo parecía estar en peligro porque ver a 2 Emilys a la vez, obviamente, asustaba a todos, era horrible. Muchos padres habían empezado a sacar a sus hijos de la institución y el director de mala gana tuvo que dejar ir a Emily porque era una muy buena profesora. Y ni modo, se tuvo que ir porque son o los niños o eres tú. Hay muy pocas explicaciones para ese extraño caso de Emily Sagui y su doppelganger, debido a la naturaleza extraña de todo el caso. Los casos reales de doppelganger son bastante raros en la historia, aunque se han documentado que hay el doble de no sé quién y se encontró el doble de no sé cuál, ¿saben? Además, la historia de Emily es probablemente la más aterradora de todas. Se escuchó que mientras el doppelganger de Emily se hacía visible, la Emily real parecía muy agotada y letárgica, como si que consumía el su energía. fuera una parte del espíritu que se había liberado. Algo parecido a lo que tú decías con la chica esta, que se hacía daño mientras la otra estaba ahí, pues Emily también era un daño porque tenía mucho cansancio. Como que las consume y las empieza como a matar, ¿no? Cuando el doppelganger desapareció, volvió a ser su yo normal. Después del incidente en el jardín, Emily había dicho que había tenido muchas ganas de entrar a Laura para supervisar a los niños ella misma, pero que en realidad no lo había hecho. Esto indica que el doppelganger quizás era un reflejo del tipo de maestra que Emily quería ser. Es decir, estaba haciendo múltiples tareas a la vez. Cuidaba a los niños, hacía la jardinería, rondaba los pasillos para vigilarlos. Algunas personas tienen la teoría de que este ente sale a hacer las tareas de la propia Emily, que tenía que hacer en un universo alternativo, donde ya había tomado la decisión diferente en el mundo real. Es decir, si yo tengo que lavar los platos, o la loza, como dicen en España, si tengo que lavar la loza y tengo que ir a regar las plantas y digo, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a lavar los platos. Pues esa Emily, que vio que tomaste ese efecto mariposa, por decirlo así, de ir hacia los platos, dice, va, yo voy a las plantas. Entonces se dividen y al mismo tiempo ese doble de otra entidad, de otra... hay un nombre para ese fenómeno, ¿no? Está ocurriendo. Algo así como tu multiverso, ¿no? Como un multiverso, porque este doppelganger de ese otro universo que vio conscientemente tu decisión, decide hacer la otra cosa. Entonces, pero en tu plano astral, en tu plano, lo que es extraño. O tal vez como un fallo en la Matrix, ambos planos se están superponiendo y estás viendo ambas cosas, pero no te das cuenta, tú como espectador no lo sabes. Porque aquí lo curioso era que terceras personas sí se daban cuenta, pero ella jamás lo vio. Ella no lo vio. Y no sé, porque yo intento darle vueltas a este caso, pero yo no sé si es la doppelganger quien decide que Emily la vea o no, o simplemente el fenómeno tú no puedes verla, que no creo, porque en tu caso, en la de tu historia, los chicos sí se vieron así. No, de hecho, la finalidad del doppelganger sí es como ponerse frente a ti. O sea, bueno, el doppelganger cuando te va a realizar algún acto de maldad o alguna acción en contra tuya, sí sabe o sí quiere que tú lo veas. O sea, quiere como generarte ese terror en el cual tú experimentes el verte a ti mismo. Imagínate, Joana, verte a ti, o sea, de frente. Sí, o sea, no sé. El doppelganger como tal no se está escondiendo. En el caso de Emily fue algo muy diferente porque aquí la mayoría de la gente lo veía, pero ella no. Y fue un caso bien curioso que aún después de 2 siglos se sigue relatando. Hoy en día se sigue narrando la historia como hoy se los estoy narrando yo, el caso de Emily Sagui. Un caso como este es a la vez fascinante, es aterrador y hace que uno se pregunte a sí mismo si también existe un doppelganger del que no somos conscientes. ¿Ustedes se imaginan a su doppelganger así como le ocurrió a Emily? ¿Creen que a ustedes también les está ocurriendo en este momento, aunque no lo vean? ¿Qué tal si no lo ven? Igual que el doppelganger de Emily hace cosas mientras ustedes ni siquiera ni en cuenta. Fíjate que existe también otra historia muy similar, pero esta fue como un presagio de un acontecimiento malo que iba a suceder, y justo le pasó a un poeta llamado John Donne, que aseguraba haber visto al doble de su esposa sosteniendo a su bebé. Este fenómeno dicen que fue un acontecimiento
que más de ser de terror le generó mucha tristeza. Aquí el doppelganger se le representa al esposo, no a la señora como tal. Entonces, este poeta inglés afirmó haberse encontrado con el doble de su esposa sosteniendo a su bebé en París. La visión había sido extremadamente funesta, pues su mujer se encontraba embarazada en ese momento. O sea, él la veía ya con el bebé fuera en brazos cargándolo, mientras su esposa se encontraba embarazada en ese momento. Una vez que él ve esta aparición o este doppelganger, tiempo después su esposa da luz a un niño y este nace muerto. Por supuesto, no inventes, ¿qué? Exactamente, la veracidad de este relato fue compartido por varios escritores, inclusive muchos amigos de este poeta John Donne, y había sido que se había puesto como entredicho de ¿será verdad, será mentira? Obviamente, pues muchos escritores decían que al aparecerse el doppelganger, pues lo único que hizo fue como avisarle del acontecimiento que iba a suceder. Dicen, es como te decía al inicio del episodio, muchas veces mencionan que cuando tú lo ves puede que te augure inclusive hasta tu muerte. Por lo tanto, si no tienes mucho miedo a tu gemelo malvado y que este suplante tu identidad, siempre puedes verificarlo, porque inclusive yo no sé si tú sabías, pero como se puso hace un tiempo en tendencia esta moda de los doppelganger y tomó como de nuevo énfasis, hubo un club de chicos que de hecho hicieron una página de internet donde ellos están tratando de buscar su doppelganger a nivel... ¡Qué cosa! Exactamente, entonces es muy curioso porque muchas de estas personas dicen, ay, pues sería una forma como de poder saber cómo encontrarlo. En la actualidad la idea de encontrar al doble y descubrirlo lo realizaron a través de un sitio web para encontrar a otro ser humano que fuera muy similar a ti. En el mundo de Twin Stranger, ahí era muy sencillo como realizarlo, solo tenías que obviamente meterte como a la página de internet, meter tus datos, registrarte, subías una foto tuya y ahí encontrabas... ¿Cómo dices que es? Twin Stranger. TWIN Stranger, y ahí te registrabas, subes la foto y ya ahí se supone que al subir la foto te mandaban a la persona que o localizaban el perfil de una persona que fuera idéntica a ti, ¿no? Qué fuerte esto. De hecho se puso como muy en tendencia, pero ahí hablamos a lo mejor de la posibilidad. Inclusive ha habido personas que sí han encontrado sus gemelos y se han localizado por medio de internet, pero ya hablamos de un aspecto científico, ¿no? De que hablábamos de que tenemos 7 personas a nivel mundial que pueden ser idénticas a nosotras. Yo me pregunto si será igual de la misma forma, tanto de fisionomía. Estoy viendo al inicio de página, por si tienen duda, gente, es twinsstrangers.net y en el banner principal hay unas chicas ambas rubias con la cara, pues sí se parecen gemelas, la verdad es que quién sabe. Y sí, aquí está para upload image, para que tú subas la imagen y para que te busquen a tu... Mira, aquí hay como casos de gente que sí se encuentra. Es que parecen gemelos. Hay muchos ¿Quién casos no nos dice que sean gemelos? Sí, efectivamente. No sé si a mí me daría como ganas de conocer a alguien que fuera idéntico a mí. No sé tú, Joe. Quién sabe. A lo mejor y sí, para ver qué tanto compartimos, a ver si qué tantas cosas similares hay entre nosotras, pero quién sabe. O sea, en plan doppelganger sí me daría mucho miedo ver a alguien así siniestro que nada más viene a hacer el mal. Aunque tal vez sea yo la doppelganger, ¿eh? ¿Qué tal si yo soy la doppelganger y nadie me lo ha dicho todavía? No me he enterado. Pero es en que este caso de los otra Joana, pero... Twin Strangers, de los Twin Strangers, pues eso de encontrar varias personas que se parezcan a ti puede ser hasta divertido hasta cierto punto, ¿no? ¿Sabes a cuál, por ejemplo? Cosas, no sé. Hay muchas como historias o... Bueno, yo he visto en internet, hay una que me gustó mucho, que esas son obviamente creepypastas de gente que comparte como historias de su imaginación que suben a internet. Y me acuerdo mucho de una en la cual está un papá durmiendo a su niña y le dice, papá, hay alguien en el armario, ¿no? Y va el papá, abre el armario y está su hija y le dice, papá, hay alguien en la cama. Y es su misma Ay, no, hija. cállate la boca. Entonces, no. Imagínate, o sea, ahí, ¿quién es el doppelganger? O sea, ¿cómo podrías tú identificar quién es el doppelganger?
me desmayo ahí, entre mis dos hijas. Entre mis dos hijas me desmayo, no podría ¿Sabes saber. cuál otra historia está muy, muy, muy chida? Y a lo mejor tú también la has escuchado, Joe. La historia de la señora que le habla a su hijo a comer. ¿La No sé señora si- cuál? Que le habla a su hija a comer, que su hijo se encuentra en la Ah, sí, habitación, se sí, sí, encuentra... sí, 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 No, sí. no recuerdo si haciendo tarea o jugando videojuegos y le dice, ¿sabes qué, hijo? Ya bájate a comer, ¿no? Y el chavillo ahí va y entonces lo sostiene la mamá y le dice, yo también escuché eso, Yo no también la vayas. oí, no bajes, ajá, Y tú ajá, dices, no bajes, yo también lo oí, cállate la boca, no escuché, imagínate, cuando leí eso, yo lo leí, me dio un terror, yo dije, no manches, es que yo soy bien de imaginarme, gente, yo cuando empiezo, no, cállate, que no sé qué, eso que ya lo tengo en mi mente, yo ya lo estoy reproduciendo aunque no existe, entonces, cuando yo leí eso de la mamá, no, 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 es que es qué súper terror. interesante el tema de los doppelganger porque como tal no tenemos un antecedente de dónde decir, ay, de esto surge, ¿no? Porque te digo, está el aspecto científico y está el aspecto sobrenatural. E inclusive, no sé si has visto, Joe, pero existen muchas imágenes internet de artistas que dicen que Con sus tienen dobles. sus dobles de hace mucho tiempo, de la época de, Ajá, ¿no? ¿sabes quién es uno? Nicolas Cage, que se dice Ah, yo mucho que también puede bien. ser un vampiro, porque hay imágenes de no sé qué lord, de no sé dónde carajos. Es igual a este man, es igual a Nicolas Cage. Y ves que últimamente no se sabe nada de Nicolas, o sea, yo no tengo ni idea, porque no ha grabado películas, ni idea de en dónde está, o sea, no sé si porque ya se retiró del rubro cinematográfico, Ajá. pero ya no he visto nada de Nicolas Cage, no tengo ni idea de qué fue de ese man. Tuvo un auge bien fuerte en los 90s, 2000s. Entonces, y ya después de su auge del estrellato, ya no se volvió a ver en ninguna película. Pero después de que ya se fue del estrellato, empezaron los rumores de que Nicolas Cage es un vampiro, de que encontramos a su doble de los 1200 o 1920 y no sé qué tanto. Y la foto, ¿no? La típica foto del man está igualito a Nicolas Cage. No sé si conozcas otro caso de algún famoso, pero este es uno, Nicolas. Nicolás, existen varios famosos, inclusive ahorita no se me... ¿Has visto alguna vez la película de 500 días con Summer? Que justamente sale un artista que se llama Zoe Deschanel. No, pero bueno, una foto, estarán viendo una foto de él en ese Bueno, momento. esta chica, existe una cantidad de... Inclusive se parece a Katy Perry. Y esta Y yo chica... diciendo él y es ella, perdón. Pero de verdad es impresionante la cantidad de personas o de chicas que se parecen a ellas. O sea, por lo menos creo que son como 4 o 5. Te digo, realmente aquí no sabríamos si hablaríamos de un efecto doppelganger, porque aquí sí hablamos de... Lo curioso es que todas son artistas y todas son del medio del espectáculo, No, cosa que podría ser wow. muy similar a lo que sucedió con Emily, pero pues en el paso del tiempo, o sí sea un aspecto científico, yo. Yo siento que en el aspecto científico el arquetipo se puede repetir, aunque somos muy diferentes y hay mucha información genética en el ADN para crear muchos humanitos diferentes que no se repitan a lo largo de la historia. Fenotípicamente, es decir, nuestro físico, sí puede ser muy similar, puede ser como muy parecido, no a efecto de que seamos idénticos, porque para eso existen los gemelos idénticos o los cuates y ese tipo de cuestiones. Pero sí físicamente de que el arquetipo de repente se fue como la copia muy similar, ¿no? Como que de Como si repente hubieran estás en puesto Alemania. copy-paste. Copy-paste. Ajá, y de repente hay una australiana ahí parecida a Selma, una en las Islas Maldivas y ni idea, ¿no? Porque no nos ¿Sabes qué estamos también conectando. me interesa? O a lo mejor como dice, no, la parte en la que también pudiéramos existir como planos alternos, en el cual pues a lo mejor cruzaras dimensiones y algo muy similar, a lo mejor va a sonar muy, muy ciencia ficción, pero lo que sucede con Wanda en el mundo de Marvel. Ay, a mí me Que encanta Wanda, hermana. Ese personaje me encanta de Marvel, no sabes cómo es la muy amo. triste esa Le he historia de dicho muchas Wanda. veces a Selma que cómo me encanta, sobre todo cuando hace esos viajes al multiverso para verse a sí misma. Ella es una doppelganger en ese momento. Exacto, Ella es o una sea, doppelganger. ahí es un reflejo de un doppelganger. Gente que no ha visto WandaVision, por favor, vean la serie WandaVision de Disney. No necesariamente ahí en Disney, supongo que hay como otras páginas en donde las pueden ver. Pero gente, ahí podemos ver un efecto doppelganger en toda su expresión. Lo que está haciendo Wanda en ese momento es ser su verdadera doppelganger, porque es la gemela malvada en ese momento. E imagínate que, por ejemplo, sea
una falla muy similar o lo que sea, como los tipos de planos en los cuales tú puedas pasar a otro y tu doppelganger venga y te avise o te diga sobre alguna circunstancia que pueda pasar. Realmente no sé si los satanizamos o realmente si sean malos, porque como lo dice nuestro speech, realmente son de historias que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta, y el doppelganger es eso, algo que hasta el día de hoy no tiene una respuesta de dónde surgen, cómo se dan y cómo los eliminas, porque tampoco nos han dicho cómo deshacernos de un doppelganger. Entonces no sé ustedes qué crean. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia con algún doppelganger? Yo lo que ¿Te sí gustaría tengo vivirla? son tres recomendaciones de la literatura en la que aparecen doppelgangers. Si me permiten, les voy a hablar, por ejemplo, el primero es Frankenstein, la famosa novela de Frankenstein, en donde la encarnación más aceitada del doppelganger, del romanticismo, está en este clásico de Mary Shelley. Frankenstein posee todas las marcas del doble diabólico, o lo que satanizan como doble diabólico. En realidad, una que verdaderamente es de peso es que es antinatural y fue creado a partir de pedazos de cadáveres, como todos como sabemos que ocurrió, y no posee nombre. Su creador, Víctor Frankenstein, porque hay que hacer la diferencia, el monstruo que se le conoce como Frankenstein en realidad pues no es Frankenstein. Frankenstein es Víctor Frankenstein, el creador de este monstruo sin nombre. Es en cierta forma el verdadero monstruo de la historia. Y libre de cualquier tipo de condicionamiento social, Frankenstein representa los deseos primarios y reprimidos de su creador, siendo así un especial por sus impulsos carnales por Elizabeth. Actúa de manera instintiva, brutal, además de que su hacedor está obligado a observar una rigurosa etiqueta. Frankenstein es el doppelganger realmente completo, porque no replica los deseos básicos de su creador, es decir, su lado oscuro. No nada más replica eso, sino también se expresa cierta ternura, bondad incluso, lo cual refleja esos mismos sentimientos de Víctor. Refleja todo lo que es Víctor, aunque haya sido creado de partes humanas diferentes. Otro libro es el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, en donde, contrariamente a lo que ocurre con Frankenstein, este doppelganger no requiere un móvil externo, es decir, de otro objetivo, sino que es el mismo protagonista quien oscila entre dos hemisferios emocionales. Por un lado tenemos al Dr. Henry Jekyll, que es un respetable científico victoriano, y por el otro el señor Edward Hyde, un brutal e insaciable asesino, protagonizado por la misma persona. Como una disociación de estas entidades. Desde luego son la misma persona, como les digo, pero recordemos que en la novela esto recién se descubre al final, pequeño spoiler, algo que en las adaptaciones cinematográficas de este libro no han conseguido respetar, y se pierde así la proporción de lo que es el doppelganger. Entonces es una misma persona que personaliza estas dos entidades, que es él mismo y su propio doppelganger, que comete, él es muy bueno, lo que sea, y su doppelganger, interpretado por él mismo, comete los asesinatos. El tercero es el talentoso señor Ripley, de Patricia Highsmith, en donde Tom Ripley es un sujeto mezquino, celoso, posesivo, a tal punto de que cae en fuertes y prolongados periodos de obsesión. Estos periodos son disimulados por admiración, es decir, yo te admiro, pero en realidad estoy obsesionado contigo. Se obsesiona con alguien y de pronto lo cela, desea sus posesiones, su estilo de vida, y con tanta intensidad que necesita convertirse en esa persona que está celando. Para convertirse en el otro es necesario que ese otro deje de existir, es decir, soy yo, pero quiero ser tú, pero si tú estás vivo, voy a hacer que dejes de existir. Tom Ripley, como todo sujeto mezquino, es un hábil impostor. Es capaz de vivir la vida de alguien más sin sentir el más mínimo registro de culpa, y aun cuando para lograrlo deba cometer algún asesinato. Si tú tienes que dejar de existir para que yo pueda ser tú, te tengo que asesinar. Tom Ripley sustrae la vida de Dickie, que es un playboy adinerado y carismático, convirtiéndose así en la idea de que él es el doble de Dickie. Adquiere sus posesiones, yo me visto como tú y voy a actuar como tú, convirtiéndome en tu doppelganger, y voy a vivir la vida que siempre quise vivir, es decir, la tuya. Son tres ideas diferentes mezcladas y expresadas en la literatura de cómo se puede llevar un doppelganger a la vida real, por decirlo así, ¿no? Estamos hablando de historias de ficción, pero una persona que quiere hacerse pasar por alguien, pasas a ser
algo parecido a su doppelganger, si tú mismo estás creándote esa otra identidad, tal vez eres tu propio doppelganger, y si tú estás creando un monstruo de partes humanas, pero lo estás dotando de tus sentimientos y de tu visión de vida y lo estás haciendo casi un doble tuyo porque tú lo creaste, estás creando un doppelganger. Entonces, en la mente humana navega mucho la idea del doppelganger y cuál es el verdadero significado de este. Puede ser fantasmal, puede ser un demonio, puede ser interdimensional, puede ser tu creación monstruosa, puede ser tú mismo interpretándote a ti o a otra persona. Hay muchas interpretaciones sobre el doppelganger, falta mucha información porque no se tiene, sí, y es un como registro de ello. Es lo que te digo, por ejemplo, ahorita lo que decías sobre Bruce Willis o muchos otros artistas como puede ser Nicolas Cage, ajá. Mark Zuckerberg, Nicolas Cage, Jennifer Lawrence, Orlando Bloom. De ahí no podríamos hablar necesariamente de un doppelganger porque posiblemente podrían ser hechos de reencarnación. Entonces también pudiera darse el hecho. Entonces no sabríamos realmente porque se supone que la figura del doppelganger llega cuando, o sea, tú estás vivo y puedes verlo directamente o puede darse en el mismo presente, o sea, no en el paso del tiempo. Entonces sí, y en el caso de Nicolas Cage pasaron como muchos siglos porque esta foto es como bien antigua, blanco y negro, y Nicolas Cage pues es contemporáneo, entonces nada que ver. Tal vez sí va por la onda de la reencarnación. Yo creo que podría ir más a cuestiones de reencarnación, pero pues sería como interesante que nos dejen su punto de vista sobre qué piensan sobre los doppelganger, han tenido alguna experiencia, ustedes han vivido, qué les parecen los relatos que se contaron aquí. Conocían la página Twin, ¿cómo dijo Selma? Twin Stranger. Ajá, entonces podrían intentarlo. Si ustedes conocen a su gemelo malvado o ustedes son los gemelos malvados, pues díganos ustedes qué creen sobre este tema. Déjenos sus historias malvadas. Y aquí un poco un tema un tanto pequeño porque pues realmente no tiene mucho contexto, pero si ustedes tienen más información sobre un doppelganger y nos la pueden hacer llegar, pues nos interesaría mucho, así para poder hacer una segunda parte sobre esto. Muy felices de escuchar, más bien de leer sus comentarios, sus historias, lo que tengan que compartir. Si se salven algún otro famoso que se sepa que sí es doppelganger, pues díganos si es verdad o es el caso de la reencarnación. ¿Ustedes qué creen? ¿Es dimensional? ¿Es cosa de fantasmas? ¿Es cosa de demonios? ¿Es falla en la Matrix? ¿Es falla en la Matrix? ¿O simplemente está en nuestra imaginación? Dice Selma y dice bien, la última palabra la tienen ustedes. Esperamos que les haya gustado este tema, un tema un poquito que te deja mucho para pensar y reflexionen acerca de su doble malvado, doppelganger, o si ustedes son ese doppelganger. Y nos estamos viendo en la próxima ocasión. Por lo tanto, suscríbanse por favor a nuestro canal de YouTube, nos ayudan mucho con un like, sus comentarios. Los invitamos a Misterio lo Oculto en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Ahí pueden ver mucho más de nuestro contenido y extra. Por si les interesa, de los temas que hablamos a veces ponemos un plus que no se ve en estos episodios y los complementamos un poco más. Síganos en nuestras redes sociales, ahí se encuentran en la cajita de descripción. También si quieren hablar sobre un tema en específico, pues también son escuchados, nos encanta compartir y poderlos leer. Así que nos estamos viendo en el siguiente episodio, cuídense mucho, bye bye. Y cuídense de su doppelganger.